Hola, bienvenidos a mi canal de YouTube. Yo soy Verónica y soy la autora de Saga Luna. Vamos a hablar sobre literatura, sobre trucos de escritura, cómo llevar tus ideas que tienes en la cabeza hacia el papel y cómo convertir tu sueño en realidad. El tema de hoy es un tema muy recurrente en todos los foros de Bookstagram. Cuando se hace una reseña, sobre todo cuando es una reseña de fantasía, porque yo voy a hablar sobre todo de la escritura fantástica, ¿vale? Que es mi campo. Se habla mucho del tema de cuántas páginas tiene el libro, y cuando el libro empieza a decir, pues tiene más de 300, la gente muchas veces se lleva las manos a la cabeza y dice, ¡buah, es que es mucho! O la pregunta de ¿por qué la fantasía casi siempre acaba siendo una saga? Bueno, pues hoy voy a intentar contestaros desde mi experiencia. Aquí tenemos dos libros de fantasía, ¿vale? Por un lado tenemos Tormenta de Espadas, ¿vale? Que tiene un total, espérate que te lo miro, de 1100 y pico páginas, ¿vale? Y luego tenemos Narnia, que es otro libro de fantasía, que apenas llega a las 230, con dibujitos y la letra así. ¿Qué es lo principal que diferencia Narnia de la obra de Martin? Bueno, sobre todo la edad objetivo a la que va dirigida. La edad objetivo es súper importante en este tema, porque no es lo mismo hacer creer en la fantasía a un niño que a un adulto. Creo que ahí radica uno de los mayores problemas de cara a construir una historia de fantasía para adultos. Conforme nosotros vamos creciendo, el problema que tenemos los adultos es que nos vamos haciendo cada vez más escépticos, ¿de acuerdo? Entonces, cosas que de pequeño no te cuestionas porque son así, conforme vas creciendo para que la historia tenga sentido, a ti te generan ciertas preguntas como escritor. Es cierto que en el momento en el que tú decides leer una obra de fantasía, tú eres consciente de que la obra es de fantasía y de que por tanto lo que ocurre aquí pues no es lo que ocurre en la realidad. Pero si de todas formas el mundo está bien construido, las normas tienen sentido y todo lo que rodea a la historia principal tiene una lógica dentro de su propio universo, a ti te da la sensación de realidad. Y eso es lo que te engancha al libro. ¿Qué pasa con un niño pequeño? A un niño pequeño tú le puedes decir que si atraviesa un armario de casa de su abuela, va a entrar a un mundo de fantasía, y es muy probable que si el niño es muy pequeño y confía en ti, de verdad mire el armario de su abuela y diga, uff, y vea la capacidad de cruzar, ¿no? Y sea capaz de entender que ahí detrás hay un universo completamente nuevo y esperando, lleno de aventuras para él. Y se lo va a creer. Pero ¿qué pasa con el adulto? Tú te pones a leer y dices, sí, lo único que puedo encontrar yo en el armario de mi abuela son vestidos y sabe Dios, ¿sabes? Cosas que tenga ella allí guardadas. Entonces, claro, ¿cómo te convenzo yo a ti de que si atravesamos esa puerta te llevo a Narnia? A través de ciertas ayudas y de construcciones que tenemos los autores de fantasía. La primera y la más potente es el world building. ¿Qué es el world building? La creación total de una cosmología y de un universo que tiene sentido en sí mismo. ¿Cómo se consigue eso? Bien, tú imagínate que quieres crear una historia en un mundo completamente nuevo. Lo primero que tienes que hacer es decir, vale, mis personajes van a vivir en un mundo subacuático, por ejemplo. Bien, ¿cómo consigo yo hacer creer a los adultos que puede haber un mundo subacuático real a 10 metros de su casa? ¿Vosotros cómo lo haríais? Vale, pues mira, vamos a utilizar Narnia de nuevo. Narnia, como la mayoría de vosotros sabéis, está basado en la historia de 4 chicos, 4 hermanos que viven en Londres durante la Segunda Guerra Mundial y que los llevan a una casa en el campo para liberarlos de los bombardeos, y allí la pequeña de la familia encuentra un armario muy antiguo, lo abre, cruza y a raíz de ahí llega al mundo fantástico de Narnia, ¿vale? Que está sometido por una bruja, etcétera, etcétera. Bien, ¿qué es lo que más te llama la atención de Narnia cuando llegas? Que es un mundo completamente construido. Construido con unas ciudades, con unas personas, unos personajes, unas razas y una historia
¿vale? Que va antes, que ya venía desde antes, ¿vale? La historia con la reina estaba ocurriendo antes, todo el tema de la mitología sobre los hijos de Adán y las hijas de Eva, todo eso estaba ahí esperando. No es casual. Para que la historia de los hermanos Pevensey tenga ese sentido, ¿vale? Tiene que tener sentido el lugar donde se desarrolla, ¿vale? Aunque tenga unas normas muy locas. Incluso, te voy a poner el ejemplo, por ejemplo, de Alicia en el País de las Maravillas. Alicia en el País de las Maravillas se desarrolla en Wonderland, en el País de las Maravillas, y no hay sitio más loco en el mundo, pues incluso dentro de la locura que supone ese mundo tiene unas reglas marcadas. Hay una reina a la que le gustan las rosas de un color y todo tiene que ser como ella quiera porque si no somete a la gente que hay. ¿Entendéis? Tiene que tener sentido en sí mismo. Mi consejo es que vosotros diseñéis ese mundo desde lo más externo, que es los parajes, el cómo tú ves el mundo, si tiene montañas, si tiene ríos, si es subacuático, si tiene nieve, si no la tiene, si llueven rosquillas. Lo que tú veas, lo diseñas. Y eso lo mejor que puedes hacer es coger una libreta y crear el mundo. Es posible que el 80% de las cosas que tú apuntes en esa libreta no se expliquen de manera fehaciente en el libro, pero si tú las conoces vas a poder crear unas conexiones personales de tu personaje con otros personajes de acuerdo a las normas o a la idiosincrasia del lugar, porque la idiosincrasia del sitio donde tú te estás criando, donde tú vives, implica mucho en la forma en la que tú ves la vida. Entonces la creación del mundo es muy importante. Mi idea es hacer algún vídeo más adelante sobre cómo crear un buen universo, ¿vale? Con unas pautas que os daré en su momento. Otro de los puntos importantes para mí a la hora de hacerte a ti creer que lo que estás leyendo puede ser verdad durante el rato que tú estás leyendo es el desarrollo de personaje. De nada te sirve crear un gran universo y un gran mundo donde se desarrollen las cosas si el personaje que tiene que vivir las aventuras de turno es una patata. También esto es como un vídeo introductorio, ¿vale? De los distintos puntos. Mi idea es irlos desarrollando en vídeos posteriores. Pero lo que sí os puedo adelantar del tema del héroe es que hay varios tipos de héroe dependiendo del tipo de novela que tú quieras desarrollar. Pero siempre tiene que haber, para mi gusto, un pequeño margen de mejora. Si tú pones al protagonista súper perfecto desde primera hora, el libro va a perder chicha. Y si creas uno que es demasiado... no va a enganchar al lector y probablemente el lector deje la novela. Entonces, la idea es que tú imagines a tu personaje maravilloso como lo imaginas siempre, pero procura siempre dejarle un margen de mejora, que aprenda algo a lo largo de la novela que le sirva y que sirva de moraleja también para el lector. La fantasía está llena de moralejas, ¿no? Y es una de las cosas más bonitas que tienes cuando estás leyendo fantasía, ¿no? Que tiene un montón de mensajes que te llegan muy adentro. El tercer punto que tienes que tener en cuenta es el tipo de fantasía que tú vayas a crear. Cuanto más separada esté la parte fantástica de la realidad que tú vives día a día, más explicaciones necesitará el lector para entenderlo, ¿vale? Necesitará que tú le expliques mitología, necesitará que tú le expliques idiomas, necesitará que tú le expliques lugares, necesitará que tú le expliques una gran cantidad de cosas para poder entender el nudo. Cuanto más compleja sea la historia, más explicaciones necesitas, más descripciones de lugares, más descripciones de personajes. Cuanto más personajes tengas, mayor será la interacción entre ellos, lo que aumenta drásticamente, claro está, el volumen del libro. Es que eso es así, ¿vale? Pero me estás diciendo, pero Vero, me estás hablando de Narnia, y Narnia me hemos dicho que no llega a 300 páginas ni por asomo, ¿vale? Entonces, si todo lo que estoy diciendo lo tiene Narnia, ¿por qué Narnia es así y por qué Juego de Tronos es así? Pues volvemos, como ya he dicho antes, al complejo de escéptico. Os voy a poner un ejemplo muy claro. Narnia, ¿vale? Está dominada por una bruja malvada.
Claro, y hay un montón de bestiecillas mágicas, ¿vale? Y de seres mitológicos y demás que están sometidos, ¿vale? A esa coacción terrible. Y se someten porque es lo que hay. Eso para un adulto choca y dice, pero vamos a ver, si es solo una bruja y hay personajes muy fuertes, porque está Aslan, porque están todos, ¿vale? O sea, todos son personajes mágicos. No, es que los hechiza y tal, pero si se reuniesen todos, ¿por qué han tenido que esperar hasta que lleguen estas personas? Estos 4 niños, que realmente los 4 niños no hacen prácticamente nada en la película, básicamente acompañan a Aslan. En la película o en el libro, no es que tengan un poder magnífico, realmente lo único que hacen es dar valor a esta gente, porque esta gente no se ha levantado antes. Bueno, pues porque son los héroes. Y ya está. No hay más, ¿vale? El niño entiende que hay una bruja mala y que hay 4 niños que estaban destinados a acabar con la bruja mala. No hay más. No se plantean ningún tipo de... Bueno, ¿y esto por qué no lo hicieron antes? Porque no reunieron a todas las razas antes de tiempo. ¿Por qué las razas se llevan mal? Los adultos tenemos la costumbre, sobre todo los adultos que estamos acostumbrados a leer fantasía, de hacernos muchas preguntas y de sacar muchas teorías. Muchas teorías. Yo como ávida lectora y sobre todo como escritora, una de las cosas que más me ha llamado la atención de todo este proceso ha sido cuando la gente por fin se lee tu libro y empieza, ¡ay, pues es que yo creo que esto va a pasar por esto, por esto, por esto! Tendemos a sobrepensar. Claro, es que esto pasó porque el personaje tal que apareció 2 segundos en el capítulo no sé cuánto dijo tal. Y el escritor muchas veces se queda diciendo... Porque claro, tú tienes una historia construida y el pensamiento de los lectores adultos va a 1000 por hora. Y cuando tienes muchos lectores, tienes muchas visiones de tu propia novela. Claro, los niños no se lo plantean. Tú te pones a hablar con los niños de Narnia y todos te van a contar la misma historia. 4 niños que cruzan un portal y tienen que matar a una bruja mala. Ya está, no hay más fuera de ahí. No plantean nada, no plantean cuestiones porque se lo creen. Sin embargo, cuando tú vas a un foro de algún libro que sea de fantasía y que esté siendo leído por adultos, es flipante. ¿Os habéis metido alguna vez en un foro Potterhead de adultos? Por favor, meteros. Es una fantasía. ¿Por qué? Porque durante 10 minutos que tú estés ahí, te van a hablar, van a escoger un capítulo random y te van a contar tantas posibilidades y te van a sacar tantas revueltas y tantos fanfics que pueden salir de ahí, que es una pasada. Y eso es porque nosotros desarrollamos con el tiempo una capacidad espacial mucho más amplia que la del niño. Entonces somos capaces de hacer conexiones a un nivel más profundo. Por eso la fantasía tiene que suplir esas preguntas. El libro tiene que conseguir que el mayor número de lectores coincidan, ¿vale?, con las mismas características que tú quieres mostrar en tu libro. No puede ser tan ambiguo, ¿vale? Tienes que intentar hacerles llegar a un extremo, ¿vale? En mi caso, por ejemplo, las teorías, hay algunas que sí he escuchado bastante locas, que me han hecho mucha gracia, pero la mayoría pues dicen lo mismo. Este personaje me encanta por esto, este personaje me gusta por lo otro, hay que ver qué malo, o hay que ver esta situación qué fea, ¿no? Y eso, quieras que no, a ti te hace sentir bien y porque te haces entender. Y la gente entra en el mood, ¿vale? Pero siempre están esos puntos que son controversiales y que unos ven de una manera y otros ven de otra, y ahí se generan los debates. Los niños no tienen debate. Nadie va a debatir por qué la reina de Narnia tenía sometidos a la gente. Era mala y punto. No necesitan saber por qué la reina es mala. Sin embargo, los adultos sí, porque no, es que es así, ya está, no te gusta como adulto. Tú quieres que a ti se te argumente. Y vuelvo a lo que ha pasado antes, esos son páginas que tú tienes que añadir. Entonces, si tú quieres crear una buena historia de fantasía con un mundo que se aleja completamente de lo que estamos acostumbrados, con unas normas que no conoces, con una mitología que no conoces,
necesitas explicárselo a tus lectores o no van a entender tu novela. Por eso, normalmente, o es muy habitual, que los libros de fantasía para adultos tiendan a ser más gorditos. Hay de todas las clases. Hay libros de fantasía que son más estrechitos, pero también depende del rollo en el que estén. Por ejemplo, os puedo hablar, no es realmente fantasía, es algo así como mezcla fantasía, mezcla autoayuda. El Caballero de la Armadura Oxidada es así. Pero porque tú conoces lo que es un caballero bueno, generoso y amoroso, que se ponía su armadura y se iba a luchar con dragones. No hay mucho que explicar ahí, no hay world building. Lo importante ahí no es eso, porque todos sabemos lo que es un caballero que lucha contra dragones y salva damiselas. Pero si tu mundo tiene unas reglas que no son habituales, o son mundos cliché, pero tú les quieres dar una vuelta de hoja, tienes que explicarlo. O la persona que está al otro lado de la página no lo va a entender. Y el problema que viene cuando tú no entiendes un libro, cuando llevas más de la mitad del libro y estás perdido, es como lo cierras. Y eso es lo que como escritores queremos evitar. Y por eso mi consejo ya final para ir acabando, es que vosotros tengáis muy claro el público objetivo al que va dirigido vuestro libro. Es una de las cosas que te va a marcar mucho lo que tú debes profundizar en ciertos aspectos u otros, ¿vale? Entonces, quitando eso, resumiendo básicamente lo que hemos estado hablando, un world building completo, un desarrollo de personaje que enganche y el tipo de fantasía, tener muy claro el tipo de fantasía, porque cuanto más, repito, alejada de la realidad esté, más tendrás que profundizar de cara a hacer creer a un público más adulto que lo que está pasando está ahí. Porque si el lector está constantemente preguntando al libro ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Y no llegan nunca esas respuestas, la sensación que le va a dar si termina, porque lo más probable es que ni lo termine, si llega a terminar si es que no me he enterado de nada. Y es muy frustrante cuando tú te has pasado 2 años trabajando en una novela, la publicas, consigues publicarla o autopublicarla o subirla a subirla a Wattpad o a donde puedas subirla, porque cada vez es más complicado subir y publicar tus escritos. Después de todo el trabajo, de todo el esfuerzo, de todas las horas que hay, porque hasta que no te pones a escribir un libro no sabes lo que hay detrás del libro, y que lo que recibas a cambio sea ¿pero esto qué es? No, es que no lo entiendo, es que no soy capaz de conectar con tu manera de escribir. Eso es feo, es una sensación triste, porque seguramente tú lo has hecho con todo el cariño del mundo y lo has hecho pensando que te entendías, pero claro, tú claro que entiendes tu mundo, porque lo has creado tú, pero tienes que hacer que el mundo sea entendible para todo aquel que lea tu novela. Ese es el mayor consejo que te puedo dar hoy en este primer vídeo que voy a lanzar a YouTube y que espero que te haya servido de algo. Perdón un poquito por los nervios, es la primera vez que hago un vídeo tan largo. He hecho algún vídeo para Instagram, algún Reels y poco más, pero es la primera vez que me lanzo a un proyecto así. Y si te ha gustado, pues te invito a que te suscribas y a que veas los siguientes temas que van a ser, espero, más interesantes y espero que más fluidos por mi parte, conforme vaya cogiéndole el truquillo a esto de grabarme. Y poco más, gracias por escucharme y si te ha interesado, pues nos vemos el próximo día. Un beso. Chao.